Las búsquedas por voz van a afectar al posicionamiento de los sitios web. ¿Y esto en qué afecta a las empresas que están vendiendo de manera online? Bastante. ¿Por qué crees que las grandes compañías gastan fortunas para poder aparecer en los primeros resultados de Google? La respuesta es sencilla. Cuando una persona busca en un buscador tradicional, aparecen dos grandes tipos de enlaces. Por un lado tenemos los enlaces pagos, los enlaces de anuncios, que están en la parte superior, y debajo aparecen los enlaces orgánicos o naturales. Para que te des idea, entre el 3 y el 4% de los clics se los llevan los enlaces de anuncios. Y en los 4 primeros enlaces orgánicos se llevan el 60%. Vamos a hilar un poco más fino con los enlaces orgánicos. El primer enlace aproximadamente se lleva el 30% de los clics. El segundo enlace, el 15%. El tercero, el 9%. Y el cuarto, aproximadamente un 6% de los clics. Imagínate que en esos 4 enlaces, se me cayó el micro, en esos 4 enlaces se va el tráfico en un 60%. Es bastante alto. Si tu sitio aparece en el 10º lugar, vas a tener menos del 1% de los clics. Los enlaces pagos son anuncios que pacto con el buscador para que cada vez que un usuario haga clic en mi enlace, yo tenga que pagar por esa acción. Esta acción tiene un costo, se llama costo por clic, y va a variar según el nicho en el cual yo esté anunciando. Si estoy, por ejemplo, en el rubro de teléfonos celulares o automóviles, ese costo por clic es elevado. Si tengo un nicho, por ejemplo, en el cual no es tan demandado y no hay tantos anunciantes, ese costo por clic seguramente va a bajar. Si quiero aparecer en los enlaces orgánicos, no tengo que invertir dinero. Solamente realizando algunas tareas que se las denomina SEO, Search Engine Optimization, según sus siglas en inglés. Bueno, yo tengo que hacer algunos retoques, tengo que poner ciertas palabras con cierta intención de búsqueda que tengan los usuarios. Hay también un trabajo de link building. Bueno, no quiero hablar mucho del tema SEO, pero bueno, hay un trabajo en el cual lo puede hacer cualquiera si se quiere, pero muchas empresas eligen consultores que se dedican a esto, saben cuáles son las palabras claves más demandadas, o las palabras claves, perdón, más buscadas, y tratan de hacer un trabajo para que mi empresa pueda ir escalonando y aparecer en los primeros resultados de las búsquedas de Google. Realizar un buen trabajo en SEO no garantiza que vas a estar en los primeros resultados en las búsquedas de Google en un periodo de tiempo como puede ser 6 meses o un año. ¿Por qué no sucede esto? Porque el algoritmo está en permanente cambio. Si yo me pongo a pensar cómo eran las búsquedas hasta no hace mucho tiempo, me aparecían resultados de anuncios en la parte superior hasta 3, no más de 3, según el nicho, obviamente. Pero si era un nicho que era muy demandado, me aparecían hasta 3 anuncios. Debajo me aparecían los enlaces orgánicos. Hoy es distinto. Hoy me aparecen, según el nicho también, ¿no?, hasta 4 anuncios en la parte superior o también en la parte inferior, y en forma escalonada van apareciendo enlaces orgánicos y resultados enriquecidos. ¿Qué son los resultados enriquecidos? Esto. Son módulos que muestra Google y nos presenta en forma de fragmentos destacados. Preguntas frecuentes, noticias, mapas, imágenes, videos. Si yo, por ejemplo, realizo una búsqueda y pongo planilla de ventas, ven aquí, bueno, aquí no aparecen anuncios para esta palabra clave, pero me aparecen, bueno, enlaces orgánicos y me aparecen videos. Acá aparezco, por ejemplo, dentro de un resultado enriquecido. ¿Por qué aparece mi video en los resultados enriquecidos? Porque el algoritmo determina
que bueno, hay ciertos enlaces que vos como buscador te pueden interesar, pero también hay videos, y determina el algoritmo que mi video puede ser útil para la búsqueda o para la intención de búsqueda que vos tenés. Y yo pongo aquí Mercado Pago versus Todo Pago, bueno, me aparecen los enlaces y también aparece, por ejemplo, bueno, mi video. Los resultados enriquecidos, entonces son, los muestra como fragmentos destacados, preguntas frecuentes, noticias, imágenes. Si bien estos módulos enriquecidos antes aparecían, pero lo hacían con ciertas palabras puntuales que eran muy demandadas, que eran muy buscadas. Hoy en día están apareciendo prácticamente en cualquier tipo de búsqueda. Como te decía, estas transformaciones en el buscador están en constante evolución y el objetivo es poder brindar la mejor experiencia a los usuarios. Ese es el objetivo de Google. Y el teléfono cada vez toma mayor protagonismo en las consultas y esta información tiene que adaptarse a estas pantallas. El objetivo de Google siempre es satisfacer a los usuarios y es por eso que el algoritmo siempre va a estar en permanente cambio. Siempre va a sacar información de los usuarios para realizar estas modificaciones. Y hace un tiempo entran a escena los asistentes virtuales. Un estudio realizado por Google determina que para este año 2021 aproximadamente 1.600 millones de usuarios van a realizar búsquedas por voz. Y obviamente va a modificar la forma en cómo se muestra esa información. Las búsquedas por voz se están popularizando cada vez más y esto, como decía, va a afectar al posicionamiento web. Cuando interactuamos con un asistente de voz, Siri, Google Assistant, Alexa, cuando le preguntamos algo, nos quedamos siempre con la primera respuesta. ¿Qué sucede si nuestro sitio web está en la posición segunda, tercera o cuarta? Los usuarios no la van a tener en cuenta. Y es ahí donde las cosas empiezan a ponerse un poco feas para las páginas que están compitiendo en un mismo nicho. Las páginas que con mucho sacrificio llegaron a la segunda, tercera, cuarta posición no serán tenidas en cuenta. Esto significa menos notoriedad y por supuesto menos ventas. Vamos a tener un escenario bastante complicado. Vamos a tener que cambiar nuestra estrategia SEO en nuestros sitios web. Sí. ¿Qué tengo que hacer para que mi sitio web aparezca en estas búsquedas por voz? Si el objetivo principal de Google es brindar una excelente respuesta al usuario, nosotros vamos a tener que utilizar una estrategia que ofrezca cierto valor a nuestros potenciales clientes. No es un buen objetivo plantearme estar en las primeras posiciones de Google. No me sirve. Tengo que tratar de estar primero para ciertas palabras claves. En nuestro curso de herramientas de comercio electrónico te voy a mostrar distintos métodos para poder ser visibles con las búsquedas por voz. Si estás interesado, aquí en los comentarios te voy a dejar un link para que puedas apuntarte. Los cupos son limitados. No te desesperes, te voy a dar algunos tips ahora. Tips para que los buscadores por voz encuentren mi página. Tip número 1. Utilización de long tails para las búsquedas por voz. Es fundamental colocar en nuestros sitios web palabras claves, etiquetas, títulos en tus posts con un lenguaje casual. Vamos a un ejemplo. Si estás en una ciudad, se te rompe el auto, vas a necesitar a un mecánico. Si utilizas un buscador tradicional, seguramente vas a escribir mecánico cerca. En el caso de utilizar asistentes inteligentes, la forma de interactuar con ellos es totalmente distinta. Nos comunicamos como si fuera una persona. En definitiva, le hablamos. Es muy factible que un usuario, ante la misma situación problemática, interactúe con un asistente de voz en forma totalmente distinta. Seguramente le va a hablar y le va a preguntar ¿dónde puedo encontrar un mecánico? Aquí tienes mecánico cerca de Bahía Blanca. Como puedes ver, la interacción es totalmente distinta. Al asistente le hablamos,
En cambio, cuando usamos un buscador tradicional, lo hacemos más robóticamente. Para posicionarse en la búsqueda por voz, hay que centrarse en las long tails, palabras de cola larga, que tienen que ser conversacionales. Es importantísimo utilizar palabras como qué, cómo, dónde al principio de la oración. Tips número 2. Generar contenido es de vital importancia para la búsqueda por voz. Para aparecer en los fragmentos enriquecidos, una buena estrategia es realizar comparaciones, colocar preguntas frecuentes de nuestros clientes, confeccionar listas de beneficios. Sería ideal si podemos armar videos o diseñar infografías para que el buscador nos sugiera en determinadas búsquedas. El contenido generado debe tener cierto valor para los usuarios. Si copiamos a otros creadores, no nos sirve de nada. Tip número 3. Nuestro negocio debe estar en Google Maps. Si tenemos un local físico, no tenemos que dudarlo en agregarlo en Google My Business. Esto aumentará la visibilidad de tu negocio. Cuando lo hagamos, tenemos que prestar atención a, por ejemplo, colocar bien el horario de atención, marcar la categoría de nuestro negocio, o sea, sobre qué rubro estamos trabajando, introducir la dirección de nuestro sitio web, situar nuestro negocio, ubicarlo bien en el mapa, en el caso que nos mudamos, modificar esa dirección y también, más que importante, colocar un número de teléfono. Seguramente esto va a ser un gran desafío para muchas empresas, pero lo vamos a tener que hacer, sobre todo si queremos que estas nuevas tecnologías puedan rastrear a nuestro negocio. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Recordá que te podés suscribir a nuestro canal en YouTube, nos podés seguir en nuestras redes sociales. Quisiera conocer tu comentario, déjalo aquí abajo y nos vemos en un próximo video de negocios electrónicos.